Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. One Piece, el monstruo del Mar del Norte. Capítulo 501. Auge. Innumerables cañones dispararon sin control contra el enorme cuerpo del gigante de guerra, destruyendo numerosos componentes metálicos y su armadura rocosa. Llamas abrasadoras y un espeso humo negro envolvieron al gigante, y desde la distancia, parecía una colosal columna de fuego que unía el cielo y la tierra. Cuando finalmente estalló la andanada, comparable en potencia a una llamada destructora, el gigante de guerra dejó escapar un rugido atronador, cayendo de rodillas, con llamas brotando de su superficie. Darren hizo un gesto con la mano hacia un lado. La coraza metálica del gigante de guerra parecía estar siendo desgarrada por una mano gigante invisible, que la hacía pedazos, hasta que una figura emergió lentamente a través del denso humo. ¿Ya te has divertido lo suficiente, Bullet? Esconderse dentro de ese montón de basura no tiene ninguna gracia. Darren le dio un mordisco a su cigarro y avanzó lentamente, deteniéndose en el claro frente al gigante de guerra en ruinas. Alzó la cabeza para mirar hacia la sombra que se extendía entre el humo. Ja ja ja. Una risa baja y ronca surgió repentinamente de las profundidades de la niebla negra. Realmente eres el oponente que elegí, Darren. De interesante. De entre los restos del gigante de guerra, emergió repentinamente una mano enorme que agarró el marco roto de la puerta de la cabina con tanta fuerza que dejó una marca inconfundible. En el instante siguiente, una figura imponente dio un paso al frente con pesadez, sus botas militares negras clavándose firmemente en los restos del gigante de guerra, revelándose finalmente. Su cabello rubio ondeaba entre el humo arremolinado. Su torso estaba desnudo, cubierto de cicatrices que se entrecruzaban sobre músculos abultados y duros. Sus ojos salvajes y violentos miraban fijamente al vicealmirante de la armada que se encontraba debajo. Ja ja ja. La verdadera batalla comienza ahora, Darren. Bullet dejó escapar una risa temeraria, y con ella, una aura aterradora surgió de su cuerpo, envolviéndolo como una ola gigantesca. El cielo y la tierra cambiaron de color. El haki del conquistador, casi tangible en su intensidad, explotó como un huracán, teñido de un halo púrpura, levantando una interminable nube de polvo y escombros. La mirada de Darren se agudizó y, además, desató su haki del conquistador. Una aura carmesí surgió con fuerza, chocando de frente con el torrente púrpura en el aire. Las dos oleadas opuestas de haki del conquistador, roja y púrpura, chocaron ferozmente entre los dos hombres, creando territorios completamente divididos, devorándose, aplastándose y colisionando entre sí. En ese instante, toda la isla tembló violentamente, la tierra se agitó como un mar embravecido, mientras las nubes se rompían y se dispersaban. Enormes olas rugían a través del océano, provocando que los 10 buques de guerra Buster Call se balancearan y sacudieran sin control. En la cubierta del buque insignia, las teteras y tazas hirviendo se hicieron añicos con crujidos secos. Los 3 vicealmirantes en el cuartel general abandonaron sus cigarrillos, se levantaron bruscamente y se cubrieron el rostro para protegerse de la tormenta que se aproximaba, con el horror reflejado en sus expresiones. ¡Qué fuerza tan aterradora! Un choque de haki del conquistador. ¿Es como presenciar a 2 dioses de la guerra luchando? Su visión de la isla quedó completamente envuelta en relámpagos morados y rojos, su vista se nubló en el caos, e incluso el espacio mismo pareció congelarse. Con su aguda vista, apenas pudieron distinguir las 2 figuras atrapadas en el corazón de la tormenta. Su cabello ondeaba salvajemente al viento, su capa se agitaba violentamente y sus ojos rojos brillaban con fiereza. Casi 10.000 marines de élite también se vieron obligados a retroceder bajo la presión del haki del conquistador, y muchos de ellos cayeron de rodillas, apretando los dientes en señal de resistencia. Algunos de los soldados más débiles pusieron los ojos en blanco y se desplomaron inconscientes en el lugar donde se encontraban. Pero justo cuando parecía que el estancamiento se prolongaría, divisaron vagamente la figura del vicealmirante dando un paso al frente. Y con ese único paso, todo cambió de repente. La tormenta carmesí de haki de repente cobró fuerza y, con una potencia abrumadora, destruyó el haki del conquistador de Bullet. Haki del conquistador, 75.317. ¿Cómo es posible? Tu espíritu. El grito de sorpresa de Bullet resonó en medio de la tormenta. Bajo el impacto total del conquistador de Darren, el gigante de guerra, ya desintegrado, se derrumbó con un estruendo ensordecedor. En medio del remolino de polvo, la figura de Bullet se deslizó hacia atrás a gran velocidad, sus botas militares abriendo profundos surcos que se extendían cientos de metros en el suelo. Alzó la cabeza, con la incredulidad reflejada en su rostro mientras miraba a Darren. ¿Qué demonios has hecho? ¿Cómo pudo tu espíritu llegar a este nivel? Bullet no era un novato inexperto como Crocodile. De vuelta con los piratas de Roger, desafió a sus compañeros de tripulación innumerables veces. Pero el poder del haki del conquistador que Darren acababa de desatar superaba el suyo propio, e incluso rivalizaba con el del primer oficial Rayleigh. ¿No dijo Rayleigh que el haki del conquistador de Bullet ya era excepcionalmente fuerte? Intenta que Siki te apuñale. Quizás tú también lo consigas. Darren sonrió levemente. Conocía bien el carácter de Bullet, al fin y al cabo, habían compartido prisión anteriormente. Arrogante, seguro de sí mismo, obsesionado con la fuerza y reacio a doblegarse ante nadie. Reclutar a alguien como él para los Ichibukai no era algo que se pudiera lograr solo con palabras. Había que hacerlo por la fuerza. Fuerza absoluta e innegable. Solo dominándolo por completo, aplastándolo física y mentalmente, habría alguna posibilidad de reclutarlo. Desde el principio, Darren estuvo minando el orgullo de Bullet, primero con dominio físico y ahora con la supresión total del haki del conquistador. Si no hubiera sido por eso, Darren no se habría molestado en soportar el bombardeo inicial de Bullet. Podría haber desmantelado ese coloso mecánico con un simple gesto de la mano. Al oír el comentario de Darren, el rostro de Bullet se ensombreció. Aunque su cuerpo había sido entrenado a un nivel sobrehumano, capaz de resistir tanto disparos de armas de fuego convencionales como de cañones, recibir un golpe poderoso de Siki era una historia completamente diferente. Deja de resistirte, Bullet. Ya no eres rival para mí. Darren sonrió y dijo.
Lo viste tú mismo en ese breve intercambio. Ya sea por fuerza física o por Aki del Conquistador, ya soy superior a ti. Sin mencionar que los marines ya han lanzado una operación Booster Call. Los buques de guerra han rodeado completamente la isla, no escaparás. Eres un tipo interesante, y teniendo en cuenta el tiempo que pasamos como compañeros de celda, no quiero matarte. Ya te has enfrentado a Crocodile antes, así que debes conocer el plan del gobierno de los Ichibukai, ¿verdad? Dicho esto, el vicealmirante sonrió y extendió la mano hacia Bullet, que se encontraba al otro lado del océano. Únete a los Ichibukai. Te invito oficialmente ahora, en nombre de la Armada. La bala se congeló. ¿Convertirse en un Shichibukai? Ante sus propios ojos, sus ojos se tornaron rojos como la sangre, y una furia sin precedentes estalló en su interior, una llama ardiente que consumió instantáneamente la racionalidad en su mirada. Una luz carmesí demoníaca apareció en sus pupilas. No te metas conmigo. No voy a ser la mascota del gobierno. Auge. Como atraída por su furia, el aura que emanaba del cuerpo de Bullet se intensificó aún más. Su larga cabellera dorada ondeaba salvajemente al viento. Darren. Si tienes el valor, mátame. Capítulo 502. Bullet se puso furioso. ¿Qué quiso decir con no quiero matarte? ¿Acaso Darren quería decir que podía matarlo cuando quisiera? En toda su vida, Bullet jamás había conocido a nadie tan escandalosamente arrogante. Ni siquiera el capitán Roger, con todo el poder que tenía, le había hablado jamás con un desdén tan flagrante. Aunque te has vuelto más fuerte, Darren, no eres el único que ha crecido. En ese instante, una furia sin precedentes estalló en el pecho de Bullet. Su Aki del Conquistador se desató con aún más violencia, extendiéndose por el aire y transformando todo el entorno en un púrpura profundo y opresivo. Entonces no hay vuelta de hoja. Supongo que tendré que acabar contigo antes de que podamos hablar. Darren suspiró con impotencia y añadió con una sonrisa. No digas que no te lo advertí. Intenta no gritar demasiado fuerte después. Hay decenas de miles de marines observando. Te avergonzarás mucho más tarde. En los buques de guerra que se encontraban a lo lejos, a lo largo de la costa, los infantes de marina que oyeron las palabras de Darren fruncieron los labios al mismo tiempo. Sobre todo los tres vicealmirantes, que ahora estaban empapados en sudor frío. No pudieron evitar mirar a Borsalino, que estaba recostado en su silla de playa bebiendo jugo de sandía. Ese tono irritantemente engreído, ¿por qué me resultaba tan inquietantemente familiar? Ya podían imaginarse el Douglas Bullet explotando allí mismo. Efectivamente, en cuanto Darren terminó de hablar, los ojos de Bullet se volvieron rojos al instante, surcados por venas feroces y violentas. Estás muerto. Tras golpear el suelo con ambos pies, la figura de Bullet salió disparada como una bala de cañón, alcanzando su velocidad máxima al instante. En el instante en que desapareció de su posición original, el suelo bajo sus pies se derrumbó con un estruendo ensordecedor, dejando tras de sí un cráter gigantesco y descomunal. Como una bestia furiosa, los ojos rojos como la sangre de Bullet brillaban como los de un demonio vengativo. Su expresión se contorsionó de rabia, y su aura alcanzó su punto máximo. Al instante siguiente, apareció justo delante de Darren, lanzando un puñetazo envuelto en una gruesa capa de Aki de armamento, que atravesó el aire con una fuerza abrumadora, apuntando directamente a la cabeza de Darren. Ese era Douglas Bullet. Detestaba los ataques sorpresa. Incluso cuando estaba cegado por la rabia, siempre derrotaba a su oponente de frente, con fuerza bruta. Ese era su orgullo. Parece que has progresado un poco. Una sonrisa feroz se dibujó en los labios de Darren. Un extraño destello carmesí parpadeó en la profundidad de sus pupilas. A medida que su Aki de observación se extendía, percibió y predijo claramente la trayectoria del puñetazo de Bullet. Sin retirada, sin evasión. En el instante en que Darren respiró hondo, su mirada se agudizó hasta alcanzar un enfoque extremo. El Aki de armamento surgió como olas que rompen, o como pétalos que caen dispersos, cubriendo rápidamente su brazo y deslizándose hasta su puño cerrado, y entonces atacó. No se produjo ningún estampido sónico exagerado, ni tampoco se observaron ondas de choque visibles que distorsionaran el aire. Para los marines que se encontraban lejos, el puñetazo de Darren parecía tan claro, tan lento, que daba la impresión de que incluso a simple vista se podía detectar cada movimiento. Pero lo que no notaron fue que Borsalino, que descansaba en su silla de playa, se detuvo a mitad del columpio. Tras un momento de silencio, una sonrisa significativa apareció de nuevo en la comisura de sus labios. Sin embargo, Bullet, al recibir de frente el puñetazo de Darren, sintió un escalofrío terrible recorrer todo su cuerpo, como si toda la sangre de sus venas se hubiera congelado. Se le erizó todo el vello del cuerpo. En su campo de visión, todo lo demás pareció desaparecer, dejando solo el puño de aspecto ordinario de Darren que se dirigía directamente hacia él. Incluso sintió una extraña ilusión, como si el espacio a su alrededor se deformara y distorsionara bajo la fuerza del puñetazo de Darren. Fue claramente un simple puñetazo, pero conllevaba la presión abrumadora de una avalancha incontrolable, un tsunami que arrasaba con todo a su paso. Esa sensación, solo había experimentado algo así una vez antes, y solo por culpa de un hombre. Capitán Roger. Esa espada de la que incluso demonios y dioses retrocederían. La sola idea hizo temblar el corazón de Bullet. ¿Podría ser que la fuerza de Darren ya hubiera alcanzado el nivel del Capitán Roger? Imposible. Pero en ese momento crítico, Bullet no tuvo tiempo para pensar. Lo único que pudo hacer fue rugir y lanzarse hacia adelante con todas sus fuerzas. Estallido. Un fuerte estruendo resonó en el campo de batalla cuando sus puños ennegrecidos chocaron en el aire. Una potente onda expansiva se propagó tras el impacto, esparciendo arena y escombros en todas direcciones. En un radio de 1000 metros, el suelo se agrietó con densas fracturas y las rocas temblaron bajo el impacto. Por primera vez, la expresión de Bullet se contrajo por la sorpresa. Un dolor intenso recorrió su brazo, cubierto de Aki de armamento, mientras sus nudillos crujían audiblemente, incapaces de resistir el aterrador puñetazo de Darren.
Su cuerpo fue lanzado hacia atrás, cayendo por el aire varias veces antes de lograr aterrizar sobre una rodilla, con la sangre goteando de la comisura de sus labios en un chorro intenso. ¿Qué clase de movimiento es este?, rugió con incredulidad. En ese breve enfrentamiento, lo sintió claramente, la fuerza de Darren era suficiente para aplastarlo. Pero lo que resultaba aún más aterrador era lo extraño que había sido aquel puñetazo. En el momento del ataque, Bullet sintió que Darren entraba en un estado especial donde su haki de armamento y su técnica física se fusionaban, una unidad tan completa que destruyó la propia defensa de haki de Bullet. Sin aliento, Bullet miró fijamente su propio brazo solitario. Su puño empapado de sangre goteaba sin cesar. Darren permaneció inmóvil donde estaba, con la brasa en la punta de su cigarro brillando tenuemente. Las comisuras de sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Un golpe serio. Tras haber alcanzado el nivel de almirante su propia fuerza, Darren descubrió que ahora comprendía mucho mejor las técnicas de puño de Garp. Aunque todavía no podía usar el haki del conquistador en sus ataques con la misma perfección que Garp, este estado de unión completa entre cuerpo, mente y técnica le permitía llevar los efectos de destrucción interna del haki de armamento a su máximo potencial. Junto con su físico increíblemente resistente y una fuerza que supera incluso a la de los guerreros de la raza gigante. El poder que desató no era algo tan simple como que 1 más 1 es igual a 2. Te estás diciendo tonterías. Los ojos de Bullet casi se salieron de sus órbitas mientras rugía furiosamente. ¿Qué demonios era un golpe serio? No existe tal movimiento en este mundo. Él estaba luchando con todas sus fuerzas, y ese bastardo se burlaba de él de esa manera. Al ver a Bullet tan furioso que estaba a punto de reventar una vena, Darren dejó escapar un pequeño suspiro y murmuró. Aun cuando te digo la verdad, no me crees. Realmente no hay nada que pueda hacer. Pero Bullet, ya deberías haberte dado cuenta de la distancia que nos separa, ¿no? No tiene sentido demorar las cosas. De lo contrario, me temo que también te romperé el otro brazo. Aún con un solo brazo, todavía puedes convertirte en uno de los Ichibukai. Pero sin brazos, no me quedará más remedio que arrojarlo a Impel Down para que se pudra. 3 vicealmirantes. Vicealmirante Darren, ¿esta es su idea de persuadir a alguien para que se rinda? Prácticamente estás obligando a Bullet a luchar contra ti a muerte. Maldito seas, Darren. Tú fuiste quien me obligó a hacer esto. El rostro de Bullet se contorsionó de rabia, sus ojos salvajes y sedientos de sangre, como los de un demonio, fijos en el vicealmirante de la marina que tenía delante. Estaba guardando ese movimiento para desafiar al capitán Roger. De repente, dio un paso al frente, golpeando el suelo con los pies. Un torbellino de color púrpura oscuro, visible a simple vista, surgió de su robusto cuerpo, girando a su alrededor como un huracán. Su fuerza surgió violentamente, aparentemente sin fin. Incluso el aire y la tierra circundante parecían incapaces de soportarlo, gimiendo bajo la insoportable presión. Darren frunció ligeramente el ceño. Ni siquiera necesitó usar el haki de observación para sentirlo. Podía percibir claramente que Bullet estaba quemando haki dentro de su cuerpo a una velocidad increíble. Un nivel de consumo de haki tan ridículo. ¿De verdad está tan enfadado como para hacer todo esto? La expresión de Darren parecía un poco extraña. Capítulo 503. Desde luego, los jóvenes de hoy en día no pueden soportar ni la más mínima provocación. Pero teniendo en cuenta que Bullet solo tenía 16 o 17 años en ese momento, Darren pensó que era comprensible. ¿Quién podría resistir un golpe así a esa edad, especialmente a alguien como Bullet, orgulloso, testarudo e inmensamente poderoso? Darren, aunque eres un tipo muy molesto, no se puede negar, eres un oponente formidable. En ese instante, Bullet levantó lentamente la cabeza, con los ojos brillando rojos y un asombroso espíritu de lucha, como si llamas ardientes ardieran en su interior. Un haki de color púrpura oscuro y retorcido se arremolinaba alrededor de su cuerpo como un huracán en espiral, levantando su salvaje cabello dorado en el aire. La tierra y las piedras rotas se amontonaban, formando una rama nueva y tosca. Bullet alzó las manos y se recogió su cabello rubio en una elegante coleta alta. Desde que escapé de Kaido, mi mayor pesar ha sido no haber podido luchar contra ti de verdad. Recuerdo haber dicho esto, la próxima vez que nos veamos, será una lucha a muerte. Lo admito. Ya sea por el haki del conquistador, el físico, la fuerza o la velocidad, soy inferior a ti. Pero eso no significa que vaya a perder. Una sonrisa loca e imprudente apareció de repente en la comisura de los labios de Bullet. ¿Sabes por qué me llaman heredero demonio? Apretó los puños con fuerza. Abre los ojos y observa con atención. Este es el resultado de mi incansable entrenamiento, día y noche. Cuando su voz se apagó, Bullet apretó los dientes y sus ojos se abrieron de par en par. El haki que lo rodeaba se contrajo repentinamente, colapsando alrededor de su cuerpo como una ola gigante. Y entonces, apareció una visión aterradora. Una aura fría, oscura y púrpura se extendió desde su frente. El color púrpura oscuro y demoníaco se onduló como una ola y, en un abrir y cerrar de ojos, envolvió todo su cuerpo, transformando a Bullet en una bestia aterradora, como un demonio infernal descendiendo sobre la tierra. Forma del diablo. Auge. Una onda expansiva explosiva surgió del cuerpo de Bullet, convirtiéndose en un torbellino similar al purgatorio que arrasó con Darren, obligándolo a cerrar los ojos instintivamente. Gracias a la inducción de su campo magnético, Darren pudo sentirlo claramente. El campo magnético vital de Bullet estaba aumentando rápidamente, y su fuerza crecía visiblemente a simple vista. ¿Qué demonios es esto? Del aura de Douglas Bullet explotó repentinamente. Su presión arterial aumentó al menos un nivel completo. Que esto es una locura. En buques de guerra lejanos, los infantes de marina observaban la escena conmocionados, exclamando uno tras otro. Aún estando separados por una distancia tan grande, todavía podían sentir la aterradora asfixia que emanaba de Bullet. Salvaje, violento, despiadado, sanguinario. Irradiaba un deseo de destrucción abrumador que le erizaba la piel. ¡Qué aterrador! Usar un flujo masivo de haki para fusionarse completamente con su propio cuerpo.
Realmente es como un demonio del infierno. Borsalino puso cara de sorpresa y habló con pereza. Los tres vicealmirantes giraron la cabeza bruscamente para mirar a Borsalino, completamente atónitos. ¿Con solo una mirada ya ha descubierto el secreto de la transformación de Bullet? Veo. En la isla, Darren entrecerró los ojos al mirar a Bullet, que ahora irradiaba una cantidad abrumadora de Aki, y de repente sonrió. No esperaba que llevaras tu Aki de armamento a este nivel, Bullet. La diabólica transformación de Bullet le recordó la cuarta marcha de Luffy de la historia original. En su forma de goma, Luffy también comprimió y fusionó el Aki dentro de su cuerpo, formando una capa de Aki que se asemejaba a patrones de llamas en su superficie. El principio era similar. Sin embargo, en Force Gear, el desarrollo y dominio del Aki de armamento del chico sombrero de paja ni siquiera se acercaba al de Bullet, no podía alcanzar ese grado de cobertura corporal completa. Al percibir el aura aterradora que emanaba de Bullet, un destello de espíritu de lucha apareció finalmente en los ojos de Darren. Que esto se está poniendo interesante. Podía ver con claridad. En ese momento, Bullet, que había adoptado su forma demoníaca, había alcanzado sin duda un nivel de poder de combate propio de un almirante. Pero, ¿cuál es el rango exacto dentro del nivel de almirante? Eso solo podría determinarse combatiendo contra él. En el instante en que ese pensamiento le cruzó la mente, las comisuras de los labios de Darren se curvaron en una sonrisa aguda y expectante. Desde que alcanzó el rango de almirante durante su lucha contra Kaido, nunca ha tenido la oportunidad de enfrentarse a un oponente del mismo calibre. Siki no contaba, porque su fuerza había superado con creces la de la clase almirante. Aquel loco, de pie en la cima del mar, con su destreza con la espada, su haki y su astucia, fue coronado como una verdadera leyenda. Incluso Darren, frente a ese monstruo, tuvo que preparar innumerables estrategias por adelantado, debilitándolo capa por capa solo para tener una oportunidad en una lucha a muerte. Aquello no fue una batalla, fue pura supervivencia, una lucha brutal sin reglas. Pero ahora, tener a Bullet delante le ofrecía la oportunidad perfecta para poner a prueba su fuerza de frente. Como si percibieran el mismo deseo ardiente que emanaba del otro, Darren y Bullet intercambiaron miradas. En ese instante, un rayo de color carmesí púrpura crepitó entre ellos. Auge. Un gruñido sordo, como un trueno lejano, resonó cuando Bullet pisoteó el suelo, provocando que enormes grietas se extendieran hacia afuera. Su figura desapareció de la vista. Los ojos de Darren se abrieron de par en par y la sonrisa en sus labios se acentuó. Impulsado por su explosivo Aki, la velocidad de Bullet ha aumentado al menos un 30% en comparación con antes. Pero cuanto más fuerte demostraba ser Bullet, más se emocionaba Darren. Casi al instante en que Bullet desapareció, Darren también se movió. Su velocidad era tan asombrosa que incluso las imágenes residuales que dejaban tras ellos se veían borrosas. Los tres vicealmirantes que observaban desde el buque de guerra estaban horrorizados, no podían rastrear a ninguno de ellos, ni siquiera con su Aki de observación. Que esos dos monstruos desarrollaron sus cuerpos y sus habilidades en artes marciales hasta un nivel intocable y perfecto. Para los infantes de marina que observaban, fue solo un fugaz destello de movimiento. En menos de una centésima de segundo, Darren y Bullet reaparecieron en el aire, uno frente al otro. Ambos intercambiaron puñetazos al mismo tiempo. Estallido. Sus puños negros, rebosantes de una enorme ola de Aki, chocaron violentamente en el aire. El impacto desató una onda expansiva que abrió una grieta gigante de 100 metros de largo en la tierra que se encontraba debajo de ellos. La onda expansiva se propagó en todas direcciones, levantando innumerables fragmentos de roca por los aires. En términos de fuerza bruta, eran la pareja perfecta. Jajajaja. ¿Qué te parece, Darren? Bullet soltó una carcajada. Podía sentirlo, tras transformarse en su forma demoníaca. Ahora podía enfrentarse cara a cara con ese bastardo de Darren sin ser vencido. ¿Te atreves a menospreciarme? ¿Dijiste que podías romperme el brazo? Te voy a arrancar el brazo y te voy a dejar ver por ti mismo lo que es vivir con uno solo. Capítulo 504. Que este es el resultado de mi entrenamiento. ¿Puedes sentirlo? Que esta ola de fuerza interminable. Bullet rió con orgullo, claramente muy complacido con el poder de su forma demoníaca, con los ojos brillando de confianza. Era como enseñarle un Land Rover nuevo a un amigo, esperando ver una cara de asombro. Eres realmente fuerte. Tu velocidad, defensa e incluso tu fuerza han mejorado significativamente. No esperaba que desarrollaras un estilo de lucha como este. Darren frunció ligeramente el ceño, y su mirada se volvió seria. Tras ese breve intercambio de golpes, sintió personalmente la fuerza que impulsaba la transformación de Bullet. No cabía duda, Bullet, en su forma demoníaca, había acortado por completo la distancia que lo separaba en cuanto a físico, fuerza y velocidad. Su batalla volvió a estar muy igualada. Por supuesto. Bullet soltó una carcajada salvaje y volvió a blandir el puño. Un brillo significativo cruzó por los ojos de Darren, y también lanzó un puñetazo. Estallido. Sus puños chocaron y se separaron al instante. Una onda expansiva surgió entre ellos mientras ambas figuras desaparecían simultáneamente. Al instante siguiente, cuando reaparecieron, ya estaban en el suelo, chocando a puñetazos y con los codos entrelazados. El Aki de armamento explotó de nuevo, y el suelo bajo sus pies se derrumbó violentamente, creando un enorme cráter. 1, 2, 3 veces. Bajo la mirada atónita y paralizada de los marines, las figuras de Darren y Bullet chocaron violentamente a través del cielo y la tierra, separándose y chocando de nuevo como dos brillantes rayos, uno negro y otro blanco. Cada impacto entre ellos hacía que la isla crujiera bajo la presión, y las poderosas ondas expansivas esculpían cráteres profundos y exagerados en la tierra. En menos de un minuto, la mitad de la isla quedó marcada por una red de grietas entrecruzadas, el suelo se hundió en algunos lugares y el polvo y las piedras volaron hacia el cielo. ¡Qué habilidades de combate tan aterradoras! Solo utilizan los movimientos más básicos, pero cada golpe es letal. Es como si dos bestias salvajes estuvieran peleando. Los tres vicealmirantes sintieron un hormigueo en el cuero cabelludo y sus rostros palidecieron.
No hacía falta hablar de las habilidades de combate cuerpo a cuerpo del vicealmirante Darren. Sus técnicas físicas sobrehumanas se encontraban entre las mejores del cuartel general de la Infantería de Marina. Y su capacidad de combate cuerpo a cuerpo ya había alcanzado un nivel increíble. Pero la habilidad en combate que Bullitt estaba demostrando ahora estaba completamente a la par con la de Darren. Las dos figuras parecían dioses de la guerra, emergiendo de un mar de cadáveres y sangre, y cada golpe ocultaba una intención mortal. Estos tres vicealmirantes eran considerados los pilares de la Infantería de Marina, e incluso en el Nuevo Mundo, su fuerza en combate no era ninguna broma. Pero mientras observaban, se dieron cuenta de que si entraban en ese campo de batalla, serían eliminados en menos de 3 segundos. Ja ja ja. Darren, ¿no estabas presumiendo antes de que podías derrotarme cuando quisieras? Bullitt rugió, agitando los puños con creciente furia, con los ojos de un rojo sangre intenso. ¿O simplemente estabas diciendo tonterías? Tras encontrar una forma de desahogar su ira, los ataques de Bullitt se volvieron más feroces, como una violenta tormenta. Mientras bloqueaba el ataque de Bullitt, Darren parpadeó, como si estuviera sumido en sus pensamientos, y su expresión se tornó seria. Su forma, parece que no es solo un simple recubrimiento de haki de armamento. Al ver que Darren tenía dificultades para seguir el ritmo, Bullitt se rió aún más sin control. Así es. No tenías ni idea, ¿verdad? Ja ja ja. La mayoría de la gente en este mar piensa que el haki de armamento es solo un método para luchar contra los usuarios de frutas del diablo, pero eso no es cierto. La esencia del haki es, de hecho, la energía. Bullitt disfrutaba claramente de sermonear a Darren y se reía aún más fuerte. Al comprimir con fuerza el haki de armamento e integrarlo en tu cuerpo, se convierte en una fuente de energía para potenciarlo. Solo así podrás llevar tu cuerpo al límite absoluto. Comparado con mi forma demoníaca, tu método de simplemente entrenar tu cuerpo y tu fuerza es muy rudimentario, muy primitivo. Ja ja ja. Prepárate para morir aquí mismo. Se burló con arrogancia, sus ojos ardían aún más con un brillo rojo sangre, atacando a Darren con una ferocidad enloquecida. En el buque de guerra, los tres vicealmirantes permanecieron inmóviles, con expresiones rígidas. Bullitt acaba de revelar accidentalmente el secreto de su forma demoníaca. Uno de los vicealmirantes preguntó, torciendo la comisura de sus labios. Ese sí, eso parece. Otro asintió, con el rostro lleno de incredulidad. Intercambiaron miradas, ambos momentáneamente sin palabras. Auge. Darren salió disparado hacia atrás como una bala de cañón, cayendo pesadamente al suelo. El humo y el polvo se elevaban hacia el cielo mientras él emergía lentamente del gigantesco cráter, con una brillante mancha de sangre que goteaba de la comisura de sus labios. Mi defensa estaba rota. Darren se limpió la sangre de la boca con el dorso de la mano, sacudiendo la cabeza con impotencia. Pero una sonrisa traviesa apareció lentamente en la comisura de sus labios. Ja ja ja. Bullitt cayó pesadamente por los aires, golpeando el suelo con tanta fuerza que produjo un fuerte ruido. Aquí es donde termina, Darren. Tengo que admitir que eres un gran rival. Con el estruendo de sus botas militares contra el suelo, Bullitt rugió y cargó hacia adelante con una sonrisa feroz. Una oscura imagen residual de color púrpura atravesó el vacío mientras se lanzaba hacia adelante como una bestia desatada. Su puñetazo con forma de demonio impactó violentamente la cabeza de Darren. Cañón supremo. Al final, sigo ganando, jaja, ¿eh? Un golpe sordo interrumpió la risa de Bullitt. Sus ojos, rojos como la sangre, se entrecerraron como alfileres. Su rostro se contorsionó, su expresión se quedó congelada como si hubiera visto un fantasma. Una mano. La mano derecha de Darren, firmemente envuelta en haki de armamento. Él había recibido el golpe. No hubo colisión explosiva, ni onda expansiva violenta. Darren simplemente extendió la mano y bloqueó sin esfuerzo el golpe de Bullitt. Eso es, imposible. Bullitt rugió con incredulidad. Debería haberme llevado un poco más de tiempo dominarlo, pero ya que tan amablemente me explicaste todos los secretos de tu forma demoníaca, si no lo descubro ahora, realmente será culpa mía. Darren levantó la cabeza. El corazón de Bullitt latió con fuerza en su pecho. Fue solo entonces cuando se dio cuenta de algo aterrador. Incluso después de toda esa lucha brutal, Darren aún no se había quitado el cigarro encendido de la boca. Esperar. Un escalofrío elódico recorrió la espalda de Bullitt, y todo su cuerpo tembló de inquietud. Gracias, Bullitt. Darren esbozó una amplia sonrisa. Entonces, bajo la mirada atónita y furiosa de Bullitt, un aura de color rojo oscuro surgió repentinamente del brazo de Darren, ondulando como una marea y, en un abrir y cerrar de ojos, envolviendo todo su cuerpo. Una aura abrumadora e infernal emanó del cuerpo del vicealmirante de la Armada. Forma del diablo. Al ver esto, la expresión de Bullitt cambió drásticamente. Pero antes de que pudiera reaccionar, un puño negro y rojo ya había llenado todo su campo de visión. Forma del diablo. Un puñetazo impactó. Fue como una explosión nuclear detonada en el lugar, o como un misil impactando en el corazón de un lago en calma, provocando instantáneamente ondas en todas direcciones. Ante las miradas atónitas de todos los marines, el puñetazo de Darren pareció desgarrar la mismísima atmósfera, distorsionando todo a su alrededor, con un sinfín de escombros y tierra destruida esparciéndose hacia afuera. El rostro de Bullitt se contorsionó horriblemente mientras la supuesta armadura invencible de su forma demoníaca se hacía añicos, esparciéndose como fragmentos de vidrio. Sangre mezclada con dientes rotos brotaba de su boca. Darren apretó los dientes, sus músculos negros y rojos se tensaron como magma en su brazo, volcando hasta la última gota de su fuerza en el golpe. Meteorito Genkotsu. Auge. Bullitt salió disparado por los aires como una pelota de béisbol golpeada por un bate, su cuerpo girando salvajemente a una velocidad vertiginosa, creando anillos de ondas expansivas blancas a través del cielo. Tras ser lanzada a más de 2 kilómetros de distancia, chocó contra una montaña lejana, provocando que toda la montaña se derrumbara con un rugido ensordecedor. El cielo estaba cubierto de polvo. La tierra temblaba. Darren exhaló levemente, y la forma demoníaca desapareció de su cuerpo.
Sin hacer ningún movimiento innecesario, desapareció del cráter en un instante, reapareciendo con naturalidad en la cubierta del buque de guerra. Le sonrió a los 3 vicealmirantes, que estaban atónitos. Estoy herido. ¿Te importaría ayudarme a levantar a ese hombre? Debería seguir vivo. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 505. Estoy herido. Al ver al vicealmirante de la armada frente a ellos, aún rebosante de energía, los 3 vicealmirantes comprendieron finalmente el poder aterrador que se escondía tras el puñetazo de Darren. Sus labios se tensaron al verlo. Contemplaban inconscientemente las montañas desmoronándose en la isla lejana, sintiendo como un sudor frío les recorría la espalda. Un solo golpe. Con un solo puñetazo, la imponente montaña, de cientos de metros de altura, quedó prácticamente destruida. Y la fuerza principal de ese puñetazo ni siquiera impactó directamente contra la montaña. Fue el impacto del cuerpo de Bullitt al chocar contra ella lo que causó la destrucción. Era fácil de imaginar, si el puñetazo de Darren hubiera impactado directamente en la montaña, la fuerza, como la de un meteorito cayendo a la Tierra, habría abierto fácilmente un agujero en el centro. Tan solo imaginar esa escena provocó un escalofrío en la espalda de los 3 experimentados vicealmirantes. Un monstruo. Que esto fue un monstruo, de principio a fin. Miraron a Darren con los ojos llenos de admiración y reverencia, e inmediatamente alzaron las manos en señal de saludo. Sí, vicealmirante Darren. Entonces salieron corriendo, al frente de un equipo de infantes de marina con esposas hechas de piedra marina. De acuerdo, asegúrate de usar piedra marina de alta pureza. Ese tipo pasó por un entrenamiento de resistencia con piedra marina. Es probable que unas esposas normales no lo inmovilicen por completo, añadió Darren con naturalidad, como si recordara algo. Los rostros de los 3 vicealmirantes se contrajeron de nuevo. Monstruo. Esa bala de Douglas también era un monstruo. Mientras los 3 vicealmirantes tomaban rápidamente sus posiciones y dirigían una unidad de élite de infantes de marina hacia las montañas devastadas. Darren se recostó tranquilamente en una silla de playa junto a Borsalino, bajo las miradas de admiración y respeto de los infantes de marina allí reunidos. Tras terminar de fumar su cigarro, encendió otro, aceptó un vaso de whisky que un soldado le ofreció con cuidado y dio un pequeño sorbo. Así que te has vuelto más fuerte, dijo Borsalino, mirándolo con una leve sonrisa. Las enormes gafas de sol que le cubrían los ojos hacían imposible descifrar sus emociones. Solo una ligera mejoría, nada grave, dijo Darren encogiéndose de hombros con indiferencia. La forma demoníaca de Bullitt no era tanto una manera de aumentar su fuerza, sino más bien una técnica para romper temporalmente las limitaciones físicas. Fue un uso más refinado del Aki de armamento en comparación con la destrucción interna. Bullitt tenía razón, la mayoría de la gente en el mar usa el Aki de armamento de una manera torpe y desgarbada. El simple acto de recubrirlos y endurecerlos solo aumentó su defensa y poder explosivo, brindando a los usuarios de Akuma no Mi un medio para luchar contra los usuarios de Akuma no Mi de tipo Logia. Pero la forma demoníaca no era simplemente un endurecimiento del Aki de armamento. Este nivel era algo que mucha gente podía alcanzar. Por ejemplo, Vergo, de la historia original, podía cubrir todo su cuerpo con Aki de armamento, pero esto solo fortalecía sus defensas. Sin embargo, la forma demoníaca de Bullitt fusionó el Aki con su propio ser, usándolo como combustible para aumentar el potencial de su cuerpo, explotando con mayor velocidad, fuerza y resistencia. Sin duda, supuso un impulso a corto plazo para el poder de combate. Sin embargo, para Darren, el efecto no fue tan significativo. Si Bullitt desatara su forma demoníaca, su fuerza aumentaría al menos un 30%. Para Darren, sería bueno que aumentara al menos un 10%. Después de todo, el físico, la fuerza y la velocidad de Darren ya eran increíblemente sólidos, especialmente sus atributos físicos. Sentía que estaba llegando a su límite, atrapado en un cuello de botella obstinado y sin vida. Con eso en mente, Darren comprobó instintivamente sus características físicas. Físico, 92.112, cuerpo indestructible. Fuerza, 83.291, fuerza gigante. Velocidad, 83.833, velocidad divina de Zoro. Desarrollo de la capacidad de producción de fruta, 85.894, cobertura en toda la isla. Aki de armamento, 72.715, destrucción interna, forma demoníaca. Observación de Aki, 75.121, inducción de campo magnético. Aki del Conquistador, 75.577. Tal como esperaba, después de la batalla con Bullitt, prácticamente no hubo cambios significativos en sus estadísticas. Principalmente su físico, que estaba completamente limitado. Ya había alcanzado los 91 puntos bajo la guía de Kaido, llegando al nivel de cuerpo indestructible. Tras enfrentarse a Siki y ahora a Bullitt, su físico solo ha mejorado en 0,2 puntos. Era fácil imaginar que cualquier mejora adicional solo haría que la situación se volviera más difícil. Si no encontraba la manera de esforzarse más a medida que Darren crecía, no solo podría estancarse, sino incluso retroceder. Después de todo, él no era Kaido, nacido con sangre de demonio. Eso no es solo un poquito. Ya eres tan fuerte como un monstruo, suspiró Borsalino con frustración. Darren exhaló un anillo de humo y esbozó una media sonrisa. Tengo curiosidad, Borsalino, ¿cuánto más fuerte eres ahora? Borsalino alzó ambas manos en gesto de rendición. No me mires así. No soy rival para ti. Darren puso los ojos en blanco. Este tipo seguía siendo tan escurridizo como siempre, nadie podía descifrar qué era lo que realmente pensaba. Y como cada uno de sus movimientos era apenas un ligero roce, como una libélula deslizándose sobre el agua, era imposible medir su verdadera fuerza. Si no le preocupara causar problemas, Darren a veces consideraría seriamente arrastrar al escurridizo mono a una pelea solo para satisfacer su curiosidad. Aún así, en general, esta misión fue bastante gratificante. Aunque lo que aprendió de Bullitt, la forma demoníaca, no aumentó drásticamente su poder de combate, un incremento del 10% seguía siendo una ganancia sustancial.
El único inconveniente era la enorme cantidad de Aki que se consumía al usar la forma demoníaca. Incluso con las reservas actuales de Darren, apenas podía mantenerla durante 3 minutos antes de agotar su Aki. Esto significaba que la forma del diablo solo podía mantenerse como un as bajo la manga. Mientras los dos charlaban tranquilamente y se tanteaban el uno al otro, los vicealmirantes regresaron cargando con Bullitt, que estaba gravemente herido e inconsciente. Bullitt yacía inerte en la camilla como un perro muerto, completamente inconsciente. Tenía las manos y los pies encadenados con piedras marinas, el cuerpo cubierto de sangre y suciedad, con al menos 20 huesos rotos por todo el cuerpo. Vicealmirante Darren, ¿qué deberíamos hacer con este tipo? Los 3 vicealmirantes observaron atentamente a Bullitt, que estaba inconsciente. No te dejes engañar por la forma en que fue derrotado. Si hubiera estado despierto, aparte de Darren y Borsalino, probablemente nadie entre los 10 buques de guerra del Booster Call habría podido detenerlo. Primero, arréstenlo. Denle buen vino y carne, no lo traten mal. Después de todo, ahora es uno de nuestros estimados Ichibukai, dijo Darren con una sonrisa radiante. Los 3 vicealmirantes se quedaron paralizados y luego preguntaron, confundidos. ¿Pero no juró que preferiría morir antes que someterse? Darren respondió con calma. Va a cambiar de opinión. Le daré una razón que no podrá rechazar. Capítulo 506. Sí, almirante Sengoku, Douglas Bullitt ha sido capturado y ahora está prisionero en la bodega del barco. La fresca brisa marina les rozaba las mejillas mientras Darren y Borsalino yacían uno al lado del otro en tumbonas, como 2 peces secos y salados, fumando puros con tranquilidad. Sobre la pequeña mesa de café que había entre ellos, estaba enchufado un dendenmushi militar, que imitaba vívidamente la imagen de Sengoku, gafas con montura negra y su característico peinado afro. No me has decepcionado, Darren, dijo Sengoku, claramente de buen humor, mientras sonreía ampliamente. Darte la autoridad para lanzar un Booster Call fue sin duda la decisión correcta. Darren tomó un sorbo de whisky, disfrutando del calor del sol, y sonrió con los ojos entrecerrados. Sí, los 3 veteranos y casi 10.000 compañeros de la Armada desempeñaron un papel sumamente importante en esta operación de captura. Al oír esto, los 3 vicealmirantes que permanecían respetuosamente detrás de Darren y Borsalino no pudieron evitar fruncir los labios al unísono. Eso está bien, asintió Sengoku. ¿Y qué hay de los daños en combate? Según la información que teníamos, la potencia de fuego de Douglas Bullitt era suficiente para rivalizar con un Booster Call. Incluso si hubiera suprimido su habilidad de fruta del diablo, debería haber causado muchos problemas. Darren pensó un momento antes de hablar lentamente. 0 daños en combate. Sengoku. Sengoku guardó un largo silencio para asimilar la noticia antes de preguntar lentamente. Darren, ¿cómo piensas enfrentarte a Bullitt? La decisión sobre cómo lidiar con Douglas Bullitt recae en usted, almirante Sengoku. Yo solo ejecuté esta misión, dijo Darren con humildad. Sin su total apoyo, almirante Sengoku, esta operación no habría tenido ni de lejos el éxito que tuvo. Escuchen esto. Menuda lección magistral de diplomacia. Los 3 vicealmirantes que estaban detrás de él permanecieron allí, atónitos, mirando a Darren con incredulidad, llenos de admiración. Un verdadero monstruo, incluso su gruesa piel era monstruosa. Sengoku, claramente complacido con las palabras de Darren, no pudo evitar reírse y reprenderlo. No intentes tus trucos del Mar del Norte conmigo, chico. Los 3 vicealmirantes. Almirante Sengoku, quizás deberías bajar un poco el tono. Ni un cañón podría borrar esa sonrisa. Date prisa y dime qué piensas. Si de verdad no podemos reclutarlo, tendremos que enviar a Douglas Bullitt directamente a Impel Down, insistió Sengoku. Darren asintió y dijo en tono serio. Almirante Sengoku, Douglas Bullitt es un hombre muy orgulloso. Convencerlo de que se convierta en uno de los Ichibukai será extremadamente difícil. Él considera a los Ichibukai como lacayos del gobierno, y considera nuestra oferta un insulto. Pero haré todo lo posible por solucionarlo. Sengoku habló con firmeza. Entonces te lo dejo a ti, Darren. La relación con Dendenmushi ha finalizado. Al ver cómo el Dendenmushi se quedaba dormido lentamente, Darren se estiró perezosamente y se levantó de su silla de playa. Ni siquiera puedo tener un momento de paz, dijo con un suspiro de impotencia, mientras le daba un mordisco a su cigarro y se dirigía a la bodega del barco. La oscura cabaña olía a humedad, putrefacción y sangre. Las lámparas de aceite en el suelo se balanceaban ligeramente con el movimiento del buque de guerra, proyectando sombras misteriosas e inconstantes. Cuando Bullitt abrió los ojos, inmediatamente sintió algo. Su mirada inyectada en sangre se fijó con fiereza en la figura sentada en las sombras. Darren. Sus ojos ardían de rabia, e instintivamente intentó abalanzarse hacia adelante como una bestia salvaje, pero descubrió que no tenía la fuerza suficiente. Los grilletes de piedra marina incrustados en la pared tintinearon con fuerza mientras forcejeaba contra ellos. No malgastes tu energía. Conozco tu físico mejor que nadie. Por eso usé esposas hechas de la piedra marina más pura, dijo Darren con indiferencia. A la luz parpadeante de la lámpara, el rostro afilado de Darren aparecía y desaparecía entre las sombras, con una leve sonrisa en los labios. Estaba sentado en un taburete, recostado perezosamente contra el respaldo, con una pierna cruzada sobre la otra y un cigarro entre los dientes. La punta brillante del cigarro proyectaba una tenue luz roja sobre la oscura cabina. Si tienes agallas, déjame ir. Resolvamos esto cara a cara, gruñó Bullitt entre dientes apretados. Darren lo miró como si fuera un idiota. ¿Levantaste tanto peso que te freíste el cerebro? Después de todo el esfuerzo que hice para atraparte, ¿crees que te voy a dejar ir? En cuanto a un 1 contra 1, ¿de verdad crees que puedes vencerme? La expresión de Bullitt se endureció. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que parecía que se le iban a romper los dientes. Entonces mátame. Jamás me doblegaré ante ese maldito sistema Shichibukai. ¿Quieren que me convierta en el perro faldero del gobierno? Ni lo sueñen. Vale, lo entiendo.
No estás dispuesto. De todas formas, no pensaba convencerte, dijo Darren, levantando ambas manos en señal de rendición fingida, con un ligero gesto de fastidio. Solo quería hablar un rato. Me trae recuerdos, ¿verdad? ¿Pasamos días inolvidables juntos en una prisión como esta? Al oír esto, Bullitt bajó un poco la guardia. Permaneció en silencio por un momento, como si recordara el tiempo que él y Darren pasaron prisioneros de los piratas bestia. ¿De qué quieres hablar? Preguntó con frialdad. Su tono seguía siendo duro, pero la hostilidad había disminuido claramente. Darren sonrió. Estaba pensando, cuando estábamos encerrados juntos, eras más fuerte que yo. Pero ahora, puedo vencerte sin despeinarme. Tú. Los ojos de Bullitt se abrieron de rabia, su pecho se agitaba violentamente. Miró a Darren como si quisiera hacerlo pedazos. Si no fuera por las esposas de Kairoseki, ya se habría lanzado contra ese bastardo arrogante, aunque eso significara morir. No te alteres tanto. Solo estoy diciendo la verdad, dijo Darren encogiéndose de hombros. Tío, tu mirada puede matar. Darren. Te estás yendo demasiado lejos. Bullitt rugió, su rostro se puso rojo y morado de rabia, y de repente tosió un chorro de sangre. ¿Ves? Te estás poniendo nervioso otra vez, dijo Darren, mirándolo con decepción. Suspiró. Sinceramente, no es nada de eso. Solo tengo curiosidad. ¿No te uniste al grupo de Roger? Con tantos luchadores de primera clase a bordo del Oro Jackson, deberías haber tenido muchos instructores y entrenamiento, ¿no? Y aún así, incluso habiendo logrado desarrollar algo tan poderoso como la forma del diablo, la aprendí con tanta facilidad. ¿No te parece extraño? La bala se quedó congelada por un instante y luego se rompió. ¿Así que lo qué? Darren se rascó la cabeza y preguntó. Me pregunto, cuando estabas con los piratas de Roger, ¿quién era el responsable de tu entrenamiento? Bullitt le dirigió una mirada fría y dijo con orgullo. Riley, el rey de la oscuridad. No es de extrañar. Darren murmuró, dándose cuenta. Así que, al final, sí era ese famoso profesor. Capítulo 507. ¿Qué quieres decir con no me extraña? El rey oscuro Riley era el primer oficial de los piratas de Roger. Su fuerza era la más grande de todos los mares. ¿Qué tiene de malo que Riley Xan sea mi maestro? Bullitt rugió furioso, rechinando los dientes, claramente insatisfecho con la reacción de Darren. Darren, si tienes el valor, mátame. Pero si te atreves a insultar a los piratas de Roger, jamás te lo perdonaré. Aunque se había separado de los piratas de Roger, Bullitt aún les guardaba un profundo respeto. No solo la fuerza sin igual de Roger se ganó su admiración, los demás miembros de la tripulación también lo trataron, a pesar de ser un recién llegado, con auténtico afecto. No lo culpaban por desafiar constantemente a Roger, ni lo excluían, lo trataban como a un verdadero compañero. ¿Cuándo empezó esto? ¿Fue cuando Gavanzan le arrojó un cigarro después de que fallara un desafío? ¿O cuando Riley sonrió y dijo, sigue así, todos creemos que te harás más fuerte? ¿Fue cuando los ruidosos mocosos Shanks y Baggy insistieron en organizarle una fiesta de cumpleaños? ¿O cuando todos incitaron al hombre pez Zumbel a echarle un pulso? ¿Fue cuando se quedaron sin dinero para comprar alcohol y terminaron fabricándolo ellos mismos, solo para envenenarse? ¿O cuando celebraron juntos, riendo y jugando bajo el frío viento y la nieve? Esos incontables momentos cotidianos ya habían derretido el hielo en el corazón de Bullitt, haciéndole olvidar el dolor de la traición que sufrió en el ejército y aceptar de verdad, formar parte de los piratas de Roger. Por eso jamás permitiría que nadie los insultara. No te alteres tanto. No quise insultar a los piratas de Roger, dijo Darren, exhalando una bocanada de humo con una expresión de impotencia. Aunque nuestras posturas sean diferentes, reconozco plenamente su fortaleza. Al fin y al cabo, yo tampoco podría vencer a Roger. Lo que quería decir es, ¿no tienes curiosidad por saber cómo logré mejorar tan rápido? La bala se congeló. ¿El secreto del rápido crecimiento? ¿Cómo podría haber un secreto para volverse más fuerte? ¿No se trataba simplemente de un entrenamiento implacable, día y noche, llevándose al límite? Pero al ver la media sonrisa de Darren, Bullitt se encontró incapaz de responder. Pasó un año entero desarrollando su forma demoníaca, pero este tipo molesto la dominó en 5 segundos. Solo pensarlo frustraba tanto a Bullitt que sentía ganas de toser sangre. Quería darse una bofetada. Fue totalmente culpa suya por presumir. Si no hubiera revelado el secreto detrás de su forma demoníaca, Darren jamás lo habría descubierto tan rápido. Al menos, tardaría 20 segundos. Maldita sea, ¿qué diferencia hay? El ánimo de Bullitt decayó repentinamente, e incluso el brillo de sus ojos se atenuó. Como si pudiera ver a través de él, Darren soltó una risita. No hay necesidad de desanimarse tanto. Dominé la forma demoníaca tan rápidamente, no por lo que revelaste. ¿Qué era? Preguntó Bullitt con voz débil. Simplemente porque soy lo suficientemente fuerte, dijo Darren riendo. Bala. ¿De verdad intentas consolarme? Hubiera sido mejor no decir nada. Lo que quiero decir es que, como ya he llevado mi cuerpo al límite absoluto, podría dominar la forma demoníaca muy rápidamente. Si fuera cualquier otra persona, incluso si entendiera la teoría, aún así no sería capaz, dijo Darren con una sonrisa. Así que realmente no tienes por qué sentirte tan desanimado. ¿Qué? Y dijo Bullitt, claramente reacio a hablar. Un destello de interés cruzó por los ojos de Darren. Bullitt, sé que tu sueño de toda la vida es convertirte en el más fuerte del mundo. Pero debes entender, si te arrojo a Impel Down, ese sueño tuyo jamás se hará realidad. Bullitt permaneció en silencio, con el puño cerrado con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Nunca había puesto un pie en Impel Down, pero sabía exactamente qué clase de infierno era: oscuridad, hambre, enfermedades, torturas interminables. En los cientos de años transcurridos desde su construcción, nadie había escapado jamás de la prisión más famosa del mundo.
En un lugar así, por muy fuerte que fuera su voluntad, por mucho que entrenara, su fuerza se estancaría. Mientras tanto, Darren, el rival al que consideraba un enemigo de toda la vida, seguiría en libertad y se haría aún más fuerte. Incluso cuando ambos estaban libres, Bullitt no pudo atraparlo. Si lo arrestaran, la distancia solo aumentaría, y perseguir a Darren no sería más que una broma. ¿Empiezas a ver ahora? Al ver que las ideas de Bullitt se iban aclarando poco a poco, Darren sonrió levemente y continuó, intentando convencerlo aún más. Bullitt, un hombre como tú no debería pasar su vida pudriéndose en un lugar como Impel Down. Naciste para luchar por algo más grande, no para caer en el olvido. Así como tú me ves como tu mayor rival, yo siento lo mismo por ti. Sin alguien como tú aquí, los mares serían insoportablemente aburridos. Yunf. Déjame en paz, Darren. No me engañarás, resopló Bullitt con frialdad y burla. En este mar abundan los hombres fuertes. Kaido, Charlotte Linlin, Ochoku, el capitán Yon, Barba Blanca, y ni hablemos del capitán Roger, el hombre invencible. ¿Crees que es el único? Jamás aceptaré convertirme en uno de esos supuestos Ichibukai. Comprendió perfectamente la estrategia de Darren y lo desafió sin dudarlo. No, Bullitt. Todavía no lo entiendes, dijo Darren, sacudiendo la cabeza con una sonrisa tranquila. Puede que haya muchos nombres famosos por ahí, pero en mi opinión, no son más que nombres vacíos. Kaido, aclamado como la criatura más fuerte de la tierra, el mar y el aire, se esconde en la tierra de Wano, aferrándose a sus sueños de una guerra sin fin. Charlotte Linlin está paralizada por una obsesión con la comida, obsesionada con tener hijos. Es un desastre, no una rival digna. Ochoku, Capitán Yon, no son más que reliquias de una época pasada, perdidas en el olvido. ¿Y Barba Blanca, el hombre más fuerte del mundo? Claro que su fuerza y espíritu son inmensos, pero no tiene ambición de luchar por la supremacía. Lo único que hace es proteger su territorio, fingiendo ser alguien más. En cuanto a Roger, no diré nada malo de él. Lo respeto. Pero nunca fue un pirata de verdad, en el sentido más puro de la palabra. Dicho esto, Darren dejó escapar un suspiro silencioso y solitario. No los estoy señalando para insultarlos. Lo que digo es que todos son basura. En todo este mundo, solo tú. Miró fijamente a Bullitt, con los ojos brillando intensamente. Solo tú, Douglas Bullitt, eres digno de ser mi oponente, Roller Darren. En este vasto océano, solo tú y yo somos verdaderos héroes. En cuanto pronunció esas palabras, la expresión de Bullitt cambió drásticamente. Capítulo 508. ¿Qué dijiste? Bullitt miró fijamente a Darren, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Claramente no esperaba que Darren tuviera una opinión tan alta de él. Pero incluso cuando la conmoción lo golpeó, instintivamente enderezó la espalda y un fuego ardiente se encendió en sus ojos. Su reacción hizo que Darren riera para sus adentros. Bullitt aún era joven, no mucho mayor que Doflamingo. Si bien su cuerpo era mucho más grande de lo que correspondía a su edad, fuerte, imponente y poderoso, mentalmente seguía siendo solo un niño. Especialmente en el mundo de los piratas, ¿quién de entre esos hombres rudos podría resistirse a oír palabras como esas? Y lo más importante, estas palabras provenían de Darren, un hombre que había derrotado a innumerables piratas legendarios. El reconocimiento de Darren. Eso por sí solo tenía un peso incalculable. En ese instante, Bullitt sintió una oleada de poder recorrer su cuerpo, que tembló ligeramente de excitación. No es cierto, dijo Darren con seriedad. ¿Cuántos años tienes, Bullitt? ¿16? ¿17? A tu edad, ya has alcanzado un nivel en el que podrías estar a la par de Kaido y Barba Blanca. Date unos años más para crecer, ¿y quién en este mar se atrevería a decir que puede derrotarte? Bullitt se quedó paralizada, como si le hubiera caído un rayo. Así es. Que era todavía tan joven. El camino que tenía por delante era largo, y mientras tuviera tiempo para crecer, no habría nadie en el mundo que pudiera igualarlo. Las palabras de Darren estallaron en el interior de Bullitt como un trueno, disipando la oscura nube de derrota que se cernía sobre él y reavivando un fuego feroz en sus ojos. Pero si quedas atrapado en Impel Down, el tono de Darren cambió repentinamente, ahora cargado de burla. Todo esto terminará. Piénsalo, si no puedes vencerme ahora, después de unos años en Impel Down, la brecha entre nosotros no hará más que ampliarse. Nunca más tendrás la oportunidad de luchar por el título de el más fuerte del mundo. Y mucho menos de conquistar los mares. Quién sabe, tal vez para entonces ni siquiera seas capaz de derrotar a alguien como Crocodile. Suficiente. De repente, Bullitt rugió, con los ojos rojos, mientras se interponía en el camino de Darren. Cállate, Darren. Jadeó con fuerza, forcejeando violentamente contra las esposas Kairoseki, que resonaban y golpeaban contra la pared. Sus emociones se agitaban como un mar embravecido. Hace apenas un instante, Darren lo elevó hasta la cima, solo para arrojarlo a las profundidades un segundo después. Con el orgullo y la sed de poder de Bullitt, ¿cómo podría aceptar eso? Al observar la reacción de Bullitt, Darren sonrió con satisfacción. El pez ya había picado el anzuelo. Para alguien tan orgulloso y testarudo como Bullitt, la muerte no era lo más aterrador. Lo verdaderamente aterrador era no poder cumplir el sueño de toda su vida y ver impotente como aquellos a quienes una vez despreció ascendían por encima de él. ¿Que me calle? Eso es imposible, Bullitt. Ese es el castigo que el ganador le da al perdedor, dijo Darren con una leve sonrisa. Pero si se tratara de cualquier otra persona, no perdería el tiempo. No quiero perder a un oponente tan poderoso como tú. Entonces conviértete en uno de los Ichibukai. Si aceptas, recuperarás tu libertad. Esto no te afectará en absoluto. Puedes seguir desafiando a oponentes más fuertes y persiguiendo tus sueños. Y lo más importante, ¿no tienes curiosidad por saber cómo me volví tan fuerte? Voy a compartir ese secreto contigo.
Te harás cada vez más fuerte, aplastando a todos los enemigos que se crucen en tu camino, y un día incluso podrías volver a desafiar a Roger. La voz de Darren, cargada de una risa débil, resonó en la oscura prisión de la nave como el susurro del diablo, mezclada con una tentación irresistible. Bullitt apretó los dientes con fuerza, mostrando una clara lucha interna. Él dudaba. Al ver esto, la sonrisa de Darren se amplió mientras añadía. Y no tienes que preocuparte por ser arrestado después de convertirte en Shichibukai. Te lo aseguro, salvo en casos de emergencia puntuales, los marines no tienen autoridad para dar órdenes a un Shichibukai. Además, cuando te conviertas en uno, tú y yo seremos técnicamente aliados. Él asestó el golpe final. Y entonces, podrás venir y desafiarme cuando quieras. Silencio. Un silencio denso y sofocante se apoderó de la celda. La respiración de Bullitt se ralentizó. Bajó la cabeza, dejando que su desordenado cabello rubio le cubriera el rostro. Darren no lo apuró. Simplemente se sentó allí, fumando en silencio, esperando pacientemente. Después de un minuto completo. ¿Y cuál es el secreto de tu fuerza?, preguntó Bullitt con voz ronca, levantando la cabeza. Darren sonrió con satisfacción. En la cubierta del buque de guerra. Borsalino permanecía descansando en una silla de playa, disfrutando tranquilamente del sol, mientras los 3 vicealmirantes montaban guardia, examinando atentamente el mar que los rodeaba. De repente, como si presintieran algo, los rostros de los 3 vicealmirantes se ensombrecieron. ¡Alerta! Desenvainaron sus espadas al unísono, con la mirada fija en la puerta de la cabaña. Los infantes de marina que los rodeaban reaccionaron al instante, desenfundando sus armas y apuntando numerosos cañones hacia la salida de la cabina, con expresiones tensas y serias. Estallido. La puerta de la cabina se hizo añicos al ser forzada a abrirla. Una figura corpulenta y feroz emergió de la oscuridad, crujiéndose el cuello con indiferencia mientras avanzaba y se sentaba junto a Borsalino, ignorando por completo las miradas hostiles y las armas que apuntaban hacia él. Tranquilos, todos. El hombre que tienen delante es nuestro aliado. Douglas Bullet-sama, dijo Darren con una sonrisa relajada mientras salía de la cabina. ¿Lo reclutaron? Los 3 vicealmirantes echaron una mirada a Bullitt, que estaba sentado allí bebiendo vino y comiendo carne, luego intercambiaron una mirada antes de retirar silenciosamente a sus hombres. Justo después de comer y beber hasta saciarse, Bullitt eructó ruidosamente y encendió un cigarro con indiferencia. ¿Eso es todo?, preguntó, mirando a Darren. Darren se encogió de hombros y sonrió. Tu comportamiento a partir de ahora depende enteramente de ti. No te dejes matar tan fácilmente. De lo contrario, todo mi tiempo y esfuerzo habrán sido en vano. Tich. Bullitt resopló, su espíritu de lucha resurgió. No volveré a perder hasta que te venza, Darren. ¿Estás de acuerdo con esto? Al pronunciar estas palabras, una explosión de su haki del conquistador estalló, desatando feroces vientos a su alrededor. Darren encendió otro cigarro y sonrió. Perfecto. Ah, cierto, añadió, haciendo una pausa por un momento. Felicitaciones. Shichibukai-sama. Capítulo 509. Bajo el impacto del haki del conquistador de Bullitt, los marines que los rodeaban se tambalearon y cayeron, incapaces de mantenerse en pie. Se oyó un crujido seco, y el vaso de la mesa de centro se hizo añicos de repente, derramando zumo de sandía por todo el suelo. Oye, oye, oye. No uses tu haki así. Derramaste mi jugo de sandía. Murmuró Borsalino, con tono dolido. Bullitt miró a Borsalino y de repente dijo. Oye, ¿no deberías ser uno de los monstruos en el cuartel general de los marines? ¿Qué te parece si peleamos? Para entonces, ya había curado aquel brazo. Se crujió los nudillos y sonrió salvajemente, con los ojos ardiendo de deseo de luchar. Y déjame ver si de verdad eres digno de estar al lado de Darren. Un extraño destello brilló tras las gafas oscuras de Borsalino. Levantó ambas manos en señal de rendición, con una sonrisa asomando en su rostro. Me rindo. La sonrisa de Bullitt se congeló. Apretó los dientes. ¿Por qué? Borsalino se rascó la cabeza. No puedo derrotar a un monstruo como tú. Será mejor que me rinda ahora mismo. Bala. Haber sido golpeado por Darren delante de tantos marines y luego arrojado a una prisión a bordo de un buque de guerra ya había supuesto un duro golpe para el orgullo de Bullitt. Ahora que era miembro de los Shichibukai tendría que tratar con los marines con regularidad. Si no se libraba de esa humillación, ¿cómo podría mantener la frente en alto entre los Shichibukai? Como no pudo derrotar a Darren, Bullitt pensó que al menos podría recuperar algo de orgullo desquitándose con Borsalino. Por supuesto, también había otra razón. Por alguna razón extraña e inexplicable, con solo ver la cara de Borsalino le daban ganas de darle un puñetazo. Incluso al propio Bullitt le pareció extraño, nunca antes había tenido ningún conflicto con ese tipo. Pero no se esperaba que Borsalino, ese hombre de aspecto sórdido, se rindiera descaradamente allí mismo, delante de todos, admitiendo abiertamente que no podía ganar. ¿No le importaba en absoluto su dignidad? ¿Eran todos los marines tan descarados? Al percibir las miradas extrañas e inquietas de los marines que lo rodeaban, Bullitt apretó los dientes con más fuerza y, de repente, esbozó una sonrisa salvaje. No depende de ti. Auge. Sin previo aviso, Bullitt explotó, lanzando comida y bebidas por toda la mesa. Una aura oscura y púrpura se extendió desde su frente, envolviendo todo su cuerpo en un instante. Su forma demoníaca se activó y, como una bestia furiosa, se abalanzó directamente sobre Borsalino. Auge. El impacto destrozó la cabina, lanzando fragmentos y escombros por los aires mientras las dos figuras, una dorada y otra negra, surcaban el aire, chocando violentamente antes de salir disparadas hacia una isla desierta en la distancia. Auge. Una fuerte explosión sacudió la isla y una espesa columna de humo negro se elevó hacia el cielo. El giro inesperado de los acontecimientos desató una ola de pánico entre los marines. Sus rostros palidecieron.
Vicealmirante Darren. ¿Qué hacemos ahora? Ese bastardo de Bullitt, él atacó al vicealmirante Borsalino. Rompió el acuerdo de los Ichibukai. Los tres vicealmirantes comenzaron a sudar, con un semblante completamente nervioso. ¿Deberíamos intervenir? ¿Deberíamos activar una llamada de emergencia? Contemplaban la isla a lo lejos con asombro, tragando saliva con nerviosismo mientras esperaban órdenes. Mientras tanto, en la isla, ya había comenzado una intensa batalla. Rayos dorados surcaban ocasionalmente el cielo, chocando con el mar y estallando en enormes llamaradas. Cálmate. Confía en la fortaleza del vicealmirante Borsalino. Darren saludó con la mano con desgana y se recostó en su silla de playa como si nada hubiera pasado. Además, las heridas de Bullitt no han sanado. No puede causar muchos problemas. Los tres vicealmirantes se quedaron paralizados. ¿Acaso el vicealmirante Darren estaba demasiado relajado? ¿Era a esto a lo que llamaban la serenidad de los fuertes? Antes de que pudieran asimilarlo por completo, un rayo de luz dorada provino de la isla lejana y se materializó en la cubierta, formando una figura alta. Borsalino arrojó a Bullitt despreocupadamente sobre la cubierta, todavía tosiendo sangre, carbonizado y retorciéndose, y luego se encogió de hombros con impotencia. Eso fue aterrador. Casi me matan, murmuró. Los tres vicealmirantes. De ninguna manera, ni siquiera te hiciste un rasguño. Maldita sea, su fuerza. Bullitt tosió más sangre, mirando a Borsalino con ojos inyectados en sangre e incrédulos. A Darren no le sorprendió el resultado. Las heridas de Bullitt eran graves. Lograr liberar incluso el 70% de su fuerza máxima ya era una exageración. Él se rió y dijo, ¿no dijiste que no volverías a perder hasta que me vencieras? El rostro de Bullitt se puso del color del hígado de un cerdo. Apretando los dientes, casi tosiendo sangre de nuevo, murmuró obstinadamente. Y empezando ahora mismo. 3 días después. Una noticia bomba apareció en las portadas de todos los principales periódicos y se difundió por todo el mundo con una velocidad asombrosa. El sistema Shichibukai ha sido establecido. Piratas legales, todos sus crímenes perdonados. Algo sin precedentes. ¿Piratas convertidos en aliados de los marines? Shichibukai. ¿Perritos falderos del gobierno o herramientas de los grandes piratas para tomar el poder? Numerosos relatos describen a los Shichibukai volando a todos los rincones de los mares como si tuvieran alas, sacudiendo el mundo como si hubiera explotado una bomba. Las tripulaciones piratas, las organizaciones clandestinas y las autoridades gubernamentales de todo el mundo han centrado su atención en este nuevo sistema liderado por el gobierno mundial. Algunos se burlaron, otros escarnearon, algunos se volvieron ambiciosos, otros permanecieron indiferentes. Pero no cabía duda, el establecimiento de los Shichibukai había sumido a los mares en un caos aún mayor. Muchos comenzaron a sopesar las ventajas y desventajas de convertirse en un Shichibukai. Cada vez más personas centran su atención en los 2 primeros nombres confirmados para el puesto. Cocodrilo, recompensa, 281 millones de belis. Heredero del demonio, Douglas Bullitt, recompensa, 2.174 mil millones de belis. Aunque hasta el momento solo se han confirmado 2 miembros, no cabía duda, la cuantía de sus recompensas era prueba suficiente de su aterrador poder. Aunque la gente quedó impactada por las cifras, les intrigaba aún más cómo los marines habían logrado reclutar a semejantes monstruos. Mar del Norte. Isla Rubek, sala del consejo de la familia Don Quijote. Trébol y los demás oficiales se arrodillaron sobre una rodilla en el frío suelo de mármol, inclinando la cabeza respetuosamente. Cufufufufufu. Los Ichibukai finalmente son oficiales, rió Doflamingo. Con un periódico en una mano, se cubría el rostro con la otra, riendo maniáticamente. Ahora nos toca actuar a nosotros. El periódico fue repentinamente hecho pedazos por una fuerza invisible. Con una sonrisa maliciosa, Doflamingo metió las manos en los bolsillos y abandonó el salón con su característico andar arrogante. El abrigo de plumas rosas que llevaba sobre los hombros ondeaba dramáticamente tras él. Vamos. No podemos hacer esperar al padrino. Ese día, Don Quijote Doflamingo, el cabecilla del mercado negro del Mar del Norte, irrumpió en la Grand Line con una fuerza incontrolable, dejando el caos a su paso. Cuando puso un pie en el Nuevo Mundo un mes después, su recompensa había aumentado a 340 millones de beli, lo que le valió el apodo de El Flamenco. Capítulo 510. Nuevo Mundo. Una isla determinada. Majestuosos árboles, de decenas de metros de altura, cubrían el suelo, y la selva estaba densamente poblada de vegetación. Estallido. Roger arrojó despreocupadamente al contraalmirante gravemente herido al suelo y soltó una risita. Si queréis capturarme, traed a Garp y a Sengoku con vosotros. La sangre goteaba de la herida en el pecho del contraalmirante mientras jadeaba en busca de aire, rodeado de sus subordinados tendidos en el suelo. No muy lejos, sus buques de guerra ya se habían hundido bajo las olas. Maldita sea. No creas que vas a seguir siendo arrogante por mucho tiempo, gruñó, mirando fijamente a los piratas de Roger con los dientes apretados. Ni siquiera necesitamos al vicealmirante Garp ni al almirante Sengoku. El vicealmirante Darren solo puede derrotarlos. Tras pronunciar esas palabras, se desmayó. Tic. Otra vez ese mocoso de la marina. Roger resopló, molesto. Desde que mataron a Siki, el nombre de ese mocoso de la marina no ha hecho más que cobrar mayor relevancia. Mientras hablaba, tocó inconscientemente el cinturón que llevaba alrededor de la cintura. La textura plástica de la hebilla le produjo una extraña sensación de seguridad. Al ver su leve movimiento, Riley y los demás simplemente sonrieron y negaron con la cabeza. Bueno, fue el león dorado. Ese chico derrotó a Siki, fue el logro más glorioso que los marines habían tenido desde el Valle de Dios, dijo Riley con cierta nostalgia. Después de todo, Siki era de la misma época que Roger y Riley. Aunque habían sido enemigos, y Roger casi había muerto en la guerra de Ed, la muerte de Siki dejó a Riley con un complejo sentimiento de arrepentimiento.
Gabán frunció el ceño y añadió. Sobre todo con ese mocoso jurando que iba a invadir el Nuevo Mundo. Ahora la moral de los marines por aquí está por las nubes. De lo contrario, ni siquiera un simple contraalmirante se atrevería a meterse con nosotros. Y con los grandes cambios que han estado realizando últimamente el gobierno y la marina, incluso Bullitt se ha unido a los recién creados Ichibukai. Riley bromeó. ¿Así que ahora Bullitt también es uno de nuestros enemigos? Mientras tocaban, los rostros de Roger, Riley y Gabán cambiaron repentinamente. La luminosidad de sus ojos se desvaneció, reemplazada por una mirada penetrante, y un extraño resplandor rojo parpadeó en el fondo de sus pupilas. Capitán. Valgo se acerca muy rápido. La voz temblorosa de Baggy gritó. Estaba de pie sobre una gran roca, sujetando firmemente un telescopio y contemplando la lejana costa. Y es rápido. ¿Qué es una persona? Un samurái. Un samurái. Los ojos de los piratas de Roger se iluminaron al instante. Sabían perfectamente que habían venido a esta isla precisamente para encontrar a ese legendario samurái. Finalmente llegó. Roger soltó una carcajada, con su mirada penetrante, imbuida de Aki, fija en la figura que corría por la jungla. Ojos brillantes en forma de almendra, cejas pobladas, cabello negro y rebelde recogido en un gran moño redondo en la parte superior de la cabeza. Vestía un kimono naranja con una luna creciente en el pecho y enormes cordones sagrados de color púrpura y blanco atados alrededor de los hombros y la cintura, sin duda alguna, la indumentaria del legendario samurái. Pero lo que intrigó a Roger fue que el samurái solo tenía un brazo. Debe ser Roger. Soy Kosuki Oden, hermano jurado de Barba Blanca. Enclavado entre las montañas y el denso bosque, Kosuki Oden soltó una risita, su espíritu de lucha se avivó mientras su haki de observación se centraba firmemente en la figura del capitán con el abrigo rojo. Aunque llevaba tiempo desanimado por las preocupantes noticias sobre los marines, en ese momento toda su depresión desapareció. Finalmente, se encontró frente a Roger, el hombre reconocido y elogiado incluso por el mismísimo Barba Blanca. Toda duda y tristeza se desvanecieron, dejando solo un espíritu de lucha ardiente e inagotable. Nunca lo olvidó, cuando dejó Wano, su mayor sueño era desafiar a los más poderosos de los mares. Y puede que el hombre llamado Gold de Roger sea quien esté en la cima del mundo. Sin mencionar que Roger también era un maestro espadachín. Al pensar en enfrentarse al pirata más fuerte del mundo, Kosuki Oden tembló de emoción y su rostro se puso rojo brillante. Vamos. Luchemos. Auge. Kosuki Oden rugió con espíritu de lucha y desenvainó una de las 21 espadas de gran grado, una espada forjada por un maestro de la tierra de Wano. Amor en Abakiri. Saltó por los aires. Oden Nitri, técnica de desenvainado de espada. Rayo, un hombre de piel púrpura oscura, se envolvió rápidamente alrededor de la hoja de Amen no Abakiri. En cuanto sus pies tocaron el suelo, salió disparado como una flecha, directo hacia Roger. Ja ja ja. Vamos. Roger rió de alegría en lugar de enfado y dio un paso adelante. Silbido, silbido. Rayos negros y rojos crepitaron y envolvieron con fuerza la larga espada que sostenía en su mano. La blandió con ferocidad. Kamusari. Una explosión de luz negra y roja estalló, arrasando con todo y obligando incluso a demonios y dioses a retroceder. Las pupilas de Kosuki Oden se contrajeron. No tuvo tiempo de reaccionar antes de que una herida abierta en su pecho se desgarrara y la sangre brotara a borbotones. Todo su cuerpo salió disparado hacia atrás a una velocidad mucho mayor que cuando se había movido hacia adelante, chocando contra más de una docena de árboles imponentes antes de estrellarse finalmente contra la pared de una cordillera, con el rostro aturdido y confuso. Los escombros estaban esparcidos por todas partes, y Kosuki Oden escupió un chorro de sangre, con el rostro lleno de incredulidad. La espada del hombre ni siquiera lo había tocado, pero la luz de la espada ya había atravesado su cuerpo. Eso fue simplemente increíble. Apretó los dientes, negándose a rendirse, e intentó moverse de nuevo. Pero una figura alta y corpulenta saltó repentinamente desde detrás de él. Un amplio abrigo blanco de capitán ondeaba tras él, y su cabello dorado, como una corona, danzaba salvajemente en el aire. En una mano sostenía una naginata, que crepitaba con el mismo siniestro relámpago negro y rojo. ¿El hombre más fuerte del mundo? Jedward Negate, Barba Blanca. Ja ja ja, ¿estás aquí, Negate? Los ojos de Roger brillaron de emoción y comenzó a correr, riendo a carcajadas. Ninguno de ellos tenía la capacidad de volar, pero valiéndose de su increíble fuerza física, atravesaron las montañas a velocidades extremas, recorriendo la distancia rápidamente. En ese instante, sus miradas se cruzaron. Parecía que saltaban chispas del mismísimo vacío, y en sus miradas no había nadie más. Atacaron simultáneamente. Negate. Roger. Negate. Roger. Arrastrando sus armas cargadas de relámpagos, se atacaron unos a otros. Auge. Se produjo una onda expansiva que sacudió los cielos y la tierra, extendiéndose por toda la isla. Una luz blanca cegadora lo envolvió todo a la vista. La tierra tembló y las montañas se estremecieron. 3 días después. La batalla entre la tripulación pirata de Roger y la tripulación pirata de Barba Blanca, que duró 3 días y 3 noches, finalmente llegó a su fin. En ese momento, los miembros de la tripulación de ambos bandos se habían reunido alrededor de una enorme hoguera, disfrutando de una animada fiesta. Se atiborraron de carne a la parrilla humeante, se abrazaron y bebieron hasta estallar en carcajadas. No quedaba rastro de la feroz batalla que habían librado. Sin embargo, Baggy parecía un poco distraído. Sostenía una pata de pollo asada en la mano, se acercó en silencio a Shanks, le dio un codazo en la cintura y le susurró. Oye, Shanks, mira a ese tipo con el sombrero. Shanks frunció el ceño y siguió la mirada de Baggy. Allí estaba sentado un muchacho, de unos 15 o 16 años, con un sombrero de cuero marrón. Tenía la piel oscura y estaba inclinado, limpiando con cuidado una afilada garra de hierro. Parecía que no había dormido nada durante las treguas de ayer y anteayer. Baggy parecía sorprendido.
¿Por qué? Sank sintió curiosidad. ¿Cómo podría saberlo? Simplemente tengo la extraña sensación de que algo le pasa. Los ojos de Baggy se llenaron de inquietud mientras murmuraba. En fin, si nos volvemos a encontrar con ese tipo, ten cuidado. Tengo la sensación de que es peligroso. Sank sonrió con naturalidad. Le estás dando demasiadas vueltas, Baggy. Solo es un aprendiz del capitán Barba Blanca. Además, por muy peligroso que sea, ¿podría ser más peligroso que ese marine? Ese infante de marina. Baggy se estremeció como si recordara un recuerdo terrible. Sí, es cierto, pero aún no me lo puedo creer. A ese poderoso samurái también le cortaron el brazo ese marine. Espera, ¿por qué dije, también? Sanks. Fin del video.